realidad la palabra se ha vuelto ahora más popular, en parte por las enseñanzas orientales, pero ya la tenía también el cristianismo, la tiene en algunas de las enseñanzas de San Pablo. El karma de mérito y de demérito es toda aquella acción que está relacionada con acciones virtuosas o acciones muy positivas, donde, vamos a decirlo así, el ego personal tiene poca intervención, o sea, espontáneamente llevar a cabo una acción muy positiva sin que realmente tú te lo hayas cuestionado, prepararla y hacerlo. Eso sería el demérito. Y el karma de demérito, o sea, aquellas acciones que no son virtuosas o no virtuosas, como le llaman los budistas, todo aquel acto que está no solo haciendo sufrir a otros seres, incluyendo a los animales, al entorno, sino que va incluso contra tus propios conceptos morales y éticos personales. Eso se podría llamar así como una definición general. O sea que el karma, siempre nos han dicho que, por otra parte, es algo que tenemos que cumplir, ¿eh? Es una acción, un trabajo que no se cumplió, no se resolvió en vidas anteriores y que todavía en esta vida debemos de hacer frente. O sea que ese karma de lo que tenemos que cumplir también habla entonces de lo bueno y de lo malo que nos viene a cursar el día presente. Hay un ejemplo. Yo estuve el año pasado a finales en un retiro donde estuve estudiando mucho este tema y era muy interesante la manera en que lo decía el instructor. Decía, imagínese que usted tiene un jardín y que usted pone semillas, las va sembrando vida tras vida, semillas muy positivas, virtuosas, como acabamos de hablar, semillas neutras que no tienen ni son buenas ni son malas, y semillas no virtuosas o de maldad, en toda la variedad que puede haber. Esas semillas están esperando de alguna manera florecer. O sea, en alguna vida van a florecer, van a dar fruto. Y es cuando nosotros empezamos a experimentar ese tipo de reacciones a aquello que hemos sembrado. En la tradición oriental se habla de dos tipos de karma. El karma maduro, el que, por ejemplo, hizo nacer a ti en X lugar, con los padres que tienes, bajo las condiciones que tienes y las limitaciones que tienes y también las facilidades que tienes. Y el otro, que es el karma no maduro, aquel que de alguna manera puede ser, si no eliminado, sí neutralizado lo suficiente para disminuir su efecto. En ese caso, hablando así de esta forma, podríamos decir que estamos sujetos a esta ley constantemente. Desde que tú despiertas en la mañana y empiezas a emitir pensamientos, a decir cosas y actuar, estamos enviando acciones kármicas, porque karma significa acción. O sea, cada acto mental, verbal o físico es un karma, es una acción. Y si esos actos son o muy positivos, o neutros, o negativos, se van acumulando. Al final del día tenemos ahí una suma de varias cosas, probablemente la mayoría sean entre neutras y algunos actos virtuosos, y muy pocos, podríamos llamarlo así, salvo que nos toque un día muy negativo por nuestra forma de actuar, por lo que nos ocurrió. Podríamos decir que ese es el tipo de acción que cada día estamos llevando a cabo en la suma. ¿Qué pasa? Pues que después de toda una serie de años o toda una vida, al final hay una bolsa inmensa, tanto de lo positivo, lo neutro, pero también de lo negativo. Y la idea es que uno haya llegado a ser consciente de que es más importante acumular más lo positivo que lo negativo, porque esas semillas van a florecer tarde o temprano. Quiero entender entonces, Isaac, que si hablamos de un karma positivo, por llamarlo de alguna manera, y otro negativo, también deberemos de estudiar un dharma, una enseñanza o una reacción, ¿no? Que también creo que sería la definición: karma-acción, dharma, reacción o enseñanza, ¿no? Aprendizaje, también sí, en positivo y en negativo. O sea que tendríamos la dualidad también en el dharma, ¿o no? Sí, mira, el dharma en realidad es la enseñanza del conocimiento, de la ley. Y deberíamos nosotros primero reconocer cuándo un tipo de acción es positiva y cuándo es negativa. Se debe entender que hay una causa y un efecto, los beneficios de las pérdidas y de los dos tipos de acciones. O sea, yo sé que si yo actúo positivamente, hay un efecto positivo. Si actúo negativamente, va a haber un efecto negativo. Si esta comprensión no se tiene, no podremos controlar, por supuesto, nuestras acciones físicas, ni verbales, ni mentales. Vamos a estar sujetos a la fuerza que tienen ellas. Y sobre todo, la que lleva la batuta es la mente. La mente es la que controla los pensamientos, vamos a llamarlo así, o la que permite que los pensamientos surjan, y cada acción que yo llevo a cabo lo antecede un pensamiento, vamos a decirlo así.
hay una intención en mi acción, sea verbal, sea física o sea simplemente mental. Entonces, si nos referimos a algunos de los principios, por ejemplo, del karma, podemos decir que la felicidad y el sufrimiento son los respectivos resultados de un karma virtuoso y de un karma no virtuoso. Sí, mira, hay un pasaje en el libro de Pablo que dice: nadie engaña a Dios, el que siembra espinas recoge espinas, el que siembra rosas recoge rosas. Ahí ya está hablando de la siembra, de la semilla, en esta alegoría que yo tuve, que a mí me dieron a ver. Lo único que aquí se agrega, que no se acaban esas semillas si no han florecido totalmente en una vida. Pueden florecer en la siguiente, porque estamos hablando de la reencarnación. Desde la visión oriental, sobre todo la budista, nosotros venimos en un largo viaje en donde hemos ido sembrando en diferentes vidas diferentes tipos de semillas, algunas llenas de bendiciones porque actuamos de una manera muy positiva, y mucho de lo que ahora recogemos y que hemos tenido tiene que ver con eso. Pero también esos momentos de sufrimiento y dolor. Por ejemplo, si tú naces y tu padre o tu madre muere recién que estás tú apenas desarrollando, te tiene que ver con un karma maduro. Algo pasó en que te llevó a ti ese karma, a esa familia, porque el alma dirige al individuo a nacer en esa familia, bajo esas condiciones, porque te atrae como un magneto. Ahí tienes tú que saldar esas semillas que tú activaste, por lo menos en la dosis que tú vas a tener que vivir en esta vida. Permíteme, Isaac, porque seguramente que muchos de nuestros oyentes ahora estarán pensando, bueno, si el alma, que nunca muere, ¿no?, que está ahí muy presente, sí, hasta que no llega a estar con el gran hacedor, ¿no?, pues va pasando por muchas vidas, ¿no? Pero mucha gente puede pensar al día de, bueno, el alma, hasta que no llegue a cumplir su trabajo, si por ejemplo elige a sus padres, ¿cómo un alma puede elegir vivir en sufrimiento, nacer por ejemplo en Etiopía, un bebé que la mamá no tiene nada que darle de sustento? ¿Por qué pide ese tipo de vida? No sé, se me escapa. El alma no es afectada por las acciones de la personalidad, para empezar. Pero tiene ella la necesidad de ir dosificando esa cantidad de karma que trae ese individuo, que se carga de otras vidas. Entonces, ¿qué hace? Mezcla una combinación y valora. Este individuo puede soportar esta dosis de algo que sembró negativamente en el pasado. Nada, Pedro, nada de lo que hayamos hecho en el pasado va a quedar borrado. Todo está esperando su momento y su oportunidad para mostrarse. Entonces, tú naces en Etiopía, imagínate tú el pasado de cada uno de nosotros. La mayor parte de las gentes tienen la ilusión o la fantasía de que fueron Napoleones y Cleopatras y todo lo que tú quieras. Pues no es así. La mayor parte de nosotros, por no decirlo todo, fuimos campesinos, personas de los pueblos, militares que nos vendíamos a los señores feudales o a los jefes de las tribus, asesinos, prostitutas, verdugos, había de todo. Y esa carga no se borra, queda guardada en las estructuras profundas y espera su oportunidad para surgir en la nueva, vamos a decir, actividad que tiene la personalidad que va a encarnar. Esperará y encontrará las condiciones para poder volver. Mientras eso no se agote, nosotros estaremos volviendo constantemente. Es lo que le llaman los budistas la rueda del samsara. Estamos aprisionados, la gran parte de la humanidad, en ese círculo vicioso que no podemos salir, porque no solamente vivimos y sufrimos, sino que volvemos a generar sufrimiento. Hay tres fuerzas que nos controlan: la ignorancia, la ira y el apego. Mientras esas tres fuerzas nos tienen aprisionados, nosotros estaremos volviendo cientos de veces. Eso es la visión oriental, cientos de veces. ¿Qué podemos hacer? Pues empezar primero a darnos cuenta, o sea, tener un nivel de conocimiento lo suficiente para darme cuenta que mis acciones positivas generarán reacciones positivas y que mis acciones negativas van a generar lo negativo. No voy a sembrar dolor y voy a recoger felicidad y placer. Eso, mientras no lo tengamos claro, seguiremos en la prisión en la que nos encontramos, aunque esta prisión aparentemente no tenga barrotes como en la prisión física. Pero vivimos, como dices tú, si te vas a Libia o si te vas a Sudán o te vas a Yemen, ahorita esos pobres niños en Yemen que están siendo realmente masacrados porque hay una pelea ahí infinita. Esa es la lógica del hombre, y nos decimos, bueno, que es que la voluntad de Dios desde el punto de vista del monoteísmo, ¿no? Un Dios injusto no puede hacer eso. Y Dios es todo amor y toda justicia. Pero si no es a través de esta ley, no entenderemos por qué está ocurriendo lo que ocurre en el mundo y tanto sufrimiento que hay.
Y no obstante, desde el punto de vista hinduista, también nos hablan de que el alma puede reencarnarse ya no en un ser humano, sino también en un insecto, en un momento determinado, en una vaca, en un burro. Cada vez hay más población en el mundo. ¿Y qué pasa, no? ¿Y dónde van las almas? Bueno, pues también se reencarnan desde el punto de vista hinduista. Nos hablaba un día el presidente de la Federación Hindú de España, que eso ocurre también, que cuando el alma pues no evoluciona y ha llevado una vida todo lo contrario, pues que se puede llegar a convertir en, no sé, en un escarabajo, en una hormiga, en una mula, en un perro, en un gato. Mira, Pedro, yo ese cuestionamiento lo hice a varios monjes budistas tibetanos y lo he hecho también a hindúes, a ciertos sacerdotes de los templos hindúes. Muchos de ellos están de acuerdo en que esto es una forma alegórica y que fue una enseñanza muy vieja la que después ha tomado todavía esta visión y esta creencia. Quien entró a ser humano no vuelve, no regresa al animal. Hay una puerta que se abrió, nosotros venimos de esa etapa de haber vivido como animales y entramos a la humanidad, pero no hay regresión. Digo, ha habido discusiones y poco a poco, incluso los budistas, que son los que más te enseñan por ahí, que hay una serie de encarnaciones en animales de diferentes tipos, incluso hay una dimensión, es como un paraíso para los animales, algo así. Algunos sean conscientes, dicen, sí, esto es muy alegórico, porque de alguna forma la persona cuando vuelve, si ha cometido una serie de actos muy desagradables, va a vivir como un animal, pero no deja de ser humano, se va a comportar, va a hacer cosas, lo van a identificar como si fuera un animal. Esa es mi visión personal también, de que cuando hemos entrado a ser humanos, no vamos a volver a ser animales, desde el punto de vista que te estoy hablando de la enseñanza teosófica. Y eso pues marca un punto interesante. Pero entonces, Isaac, si eso es así, claro, hace X años atrás, pues éramos los que éramos y ahora somos 7.000 millones. Faltan almas. No, o sobran cuerpos. Mira, de aquí unos años que seamos 14.000 millones, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo se reencarna un alma? ¿Un alma estará en varios cuerpos? No, de acuerdo a la enseñanza teosófica, la enseñanza oculta, va por acá. Cuando el sistema solar, las jerarquías que formaron el sistema solar, 7 jerarquías, que son las jerarquías que gobiernan los planetas del sistema, las jerarquías solares, decidieron que la Tierra podía tener vida. Esta visión es muy mítica, pero viene en la doctrina secreta para los interesados. Tomo 3, Antropogénesis, pueden ahí estudiarla. Decidieron traer las llamadas mónadas o espíritus, para que entienda el público. En el argot teosófico se menciona mónada, viene de monas, unidad. Espíritus que venían de otras evoluciones, entraron a la Tierra para crear lo que serían después las humanidades que iban a haber. Por supuesto, en la formación del sistema solar, por lo menos lo que dice en la literatura de los Upanishads, de las obras orientales, nos hablan que hubo 55,000 millones de seres espirituales, vamos a llamar el espíritu, todavía no había estructura personal, que entraron para formar parte de la evolución en el sistema solar. Ahorita estamos solamente encarnados 7.500 millones o un poco más, porque ven que esto se va moviendo. Todos tenemos una participación de esa alma, el alma universal. Es como si nosotros tuviéramos un reflejo de algo que cubre todo nuestro universo y nosotros poseemos esa divinidad en nosotros, tanto el espíritu como el alma y el cuerpo. Esa es la clasificación de Pablo para no crearle a nuestros oyentes dudas. Entonces, el alma sostiene de alguna manera el espíritu y ella permite que la estructura personal, la personalidad, también tenga su lugar para aprender y experimentar. Venimos a experimentar y aprender, a evolucionar, a que nuestra conciencia sea mucho más amplia y que cada vez podamos darnos cuenta de las leyes que gobiernan no solamente nuestra vida personal, que son las leyes universales, sino de esta ley que es tan importante. O sea que todavía faltarían 36.000 millones, ¿no?, de almas por reencarnarse. Que habitan en varias dimensiones, porque no estamos en un único plano. Acuérdate que hay más de 10 dimensiones. La misma ciencia nos dice, David Bohm decía que había 10 dimensiones o planos de conciencia. La enseñanza oculta nos habla de 10 hasta 12 por los signos zodiacales, etcétera. Todos están llenos de seres, de huestes divinas, angélicas, de dioses, etcétera, etcétera. Tú te puedes imaginar que los pocos que estamos en la Tierra, comparado con ellos, pues muchos de ellos esperan que los seres que van saliendo de acá, ellos se encuentren en un lugar para poder entrar. Aunque esto parece que va aumentando cada día. O sea, la cantidad de seres que encarnan cada vez es mayor a un planeta, pues que yo creo, en mi opinión, tiene un límite. Aunque muchos dicen que no.
sí lo tiene. Ahora, nosotros hemos hecho el desgaste para que no tenga tanta posibilidad de sostener a tantos. Es curioso porque está todo como muy entrelazado, Isaac, que cuando lleguemos a estas 55.000 millones de almas ya reencarnadas, es cuando llegaremos casi al fin del planeta Tierra como tal. Habría que entender que el alma no es el cuerpo físico. El alma son los principios, sobre todo la conciencia que poseemos, viene de ella. Y la parte que nos identifica con la divinidad, el ser hijos de Dios, viene del espíritu. El alma es como la copa del Grial. ¿Te acuerdas del mito del Grial? Sí. Ella contiene el espíritu, porque es la única manera que eso que es muy elevado, o más bien que no pertenece a nuestro cosmos finito, porque el espíritu no tiene principio, no tiene fin, sea el alma el receptáculo de él y impulse a los seres humanos a convertirlo en lo que somos. Parafraseando a Juan, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios vivo. Ese Dios vivo está en nosotros. Es ese espíritu que habita y que espera de alguna manera potenciar todo lo que contiene para que yo me convierta en un ser especial, en un ser que se libere y que libere a la gente que hay alrededor. El proceso del sendero espiritual. Hay 4 principios fundamentales del karma, ¿no? Que serían, Isaac, creo que es la felicidad y el sufrimiento, son los respectivos resultados del karma virtuoso y del karma no virtuoso, que antes hemos comentado. El karma se incrementa por lo que sus resultados pueden ser más grandes que la causa. Y eso es muy importante, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo de Benjamin Franklin. Él lo pone en un verso. Él dice, el hombre que ponía las herraduras a los caballos en la guerra civil norteamericana puso mal una herradura. La puso mal porque le puso un clavo defectuoso, pero no le dio importancia. El caballo salió y iba cabalgando con un mensajero. El caballo tropezó porque la herradura no le funcionó. El mensajero cayó y fue aprisionado y después fusilado. Todo empezó por un clavo defectuoso que el herrador no tuvo atención de cambiar. Un pequeño acto generó un dramático desenlace. Nosotros no sabemos lo que puede pasar. Imagínate a un dueño de un negocio que ese día se le ocurre que no les va a pagar a X persona que ha estado trabajando porque necesita ese dinero y no le va a dar el dinero a esa persona. Ese pobre que esperaba el dinero para pagar algunas deudas o ayudar en su familia, en su casa, no puede tener el dinero y afecta con eso. A lo mejor le quitan cosas, a lo mejor la familia va a padecer cosas, porque en un momento se le ocurrió al sujeto dueño del negocio que pues mañana le pago el fin de semana. Ese tipo de cosas que la gente no se da cuenta, que un pequeño acto, tanto positivo como negativo, puede crear efectos inmensos. El Buda tiene muchísimas historias de acciones, tanto positivas como negativas. Por eso a la gente se le motiva que trate de ayudar, aunque sea dentro de las limitaciones que tenga, porque no sabe lo que puede contribuir ese pequeño acto. Hay otro principio fundamental del karma que sería, pues, que no recibirás resultados de un karma que tú no hayas producido, ¿verdad, Isaac? Y tan pronto el karma es creado, nunca se pierde, salvo que le apliques el antídoto. Ah, mira, lo de los antídotos, eso es muy interesante. Sí. Hay varias tradiciones. La hindú habla mucho de que es posible quitarse el karma de encima en cierto sentido, si no es maduro. Siempre hablaremos del no maduro. Los budistas también dicen lo mismo, que se puede. La técnica a mí no me parece mal y esta viene de uno de los maestros de sabiduría. La aplicación del antídoto se le denomina los 4 poderes. El primero se llama el poder de remover. Un sincero rechazo de la persona a todo lo que ha hecho en el pasado. O sea, si yo robé, engañé y manipulé, darme cuenta de eso que he hecho y rechazar definitivamente eso que he hecho. Segundo, buscar a la gente que yo lastimé si es que llevé a cabo esos actos contra alguien. No solamente pedirles perdón, sino restituirles hasta donde yo pudiera aquello que les quité, si es que les quité algo. El tercer poder, también muy interesante, se llama antídoto. Es la aplicación de prácticas meritorias como meditar en eso o hacer oración, pero una oración profunda de corazón. Tiene un gran poder la oración cuando se sabe hacer bien. Hay mantras especiales para la purificación. El cuarto poder es jamás en el futuro volver a repetirlo. Pero todo esto debe ser de corazón, no como a veces sucede con la confesión. Lamento decirlo, y no en todas las personas, porque hay personas que saben tratar de llevarlo. Hay gente que se confiesa y sale y dijo, pues ya me limpiaron, pues ahora vuelvo otra vez a la... Sí. Tú lo sabes. Sí. Ese es el tema. Sí. O sea, no hay una profunda convicción del cambio. Este es el famoso antídoto. Y por supuesto, recomendarle a la persona, después de hacer esto, que no se vuelva a acordar del tema, porque a veces lo que enferma es recordar que yo cometí un acto delictivo, de acuerdo.
caí en la tentación, o me obligaron a circunstancias, o yo tenía tendencia a lo que fuera. ¿Se puede disminuir el efecto? Sí. No borrar, pero disminuir mucho si es sobre todo un karma no maduro. Un karma no maduro es que todavía no se ha presentado. Es curioso, Isa, lo que dices, ¿no? Porque hay mucha gente que sí que es verdad, van a misa o se confiesan, ¿no? Y ya me han limpiado el alma, el espíritu, el karma, ya es igual como lo quieras entender, ya me han limpiado. Y a partir de ahora ya puedo volver a pecar, ¿no? Ya. Pero salgo a la calle y soy más malo que un dolor. Y veo a un pobre, veo a alguien que lo necesita y lo miro con desprecio, ¿no? Pero si sigues pecando, entonces ¿para qué te has confesado, no? Por eso, ¿para qué? ¿Para qué te has confesado, no? Si sigues siendo más malo que un dolor, ¿no? Bueno, está muy bien estas enseñanzas que nos estás dando, pero creo que nuestra mente tiene incontables pensamientos que generan incontables acciones, y en ese sentido, ¿en qué 10 categorías generales condensó y clasificó el Buda, Siddhartha Gautama, el infinito número de acciones que genera la mente humana? Cuéntanos. Él hizo un trabajo increíble. Redujo las miles de acciones que los humanos hacemos a 10. No recuerdo todas, pero puedo citar la primera: no matar, que se parece mucho al decálogo cristiano. No matar, no robar. O sea, el no robar es más amplio de lo que se imagina la gente. No es solamente no tomar lo que no te dan. Tiene que ver con muchas variantes que hay alrededor. Lo mismo sucede con el caso del no mentir. Para mí, de todos, el más complicado. ¿Por qué? Porque en el ambiente en que vivimos, mentir es el deporte. Y tú lo sabes. La gente miente para quitarse de encima problemas, miente para evitar alguna situación complicada, miente porque ya se acostumbró, inventa para llamar la atención, etcétera, etcétera. Eso cuesta muchísimo, porque también dice el Buda en este caso, dice, si usted escucha que alguien está mintiendo y usted sabe la verdad y calla por no tener problemas, usted es cómplice de ese sujeto. Bueno, pero hay una cosa que desde el punto de vista cristiano también nos han enseñado, Isaac, el tema de las mentiras piadosas. No, porque el mismo Buda lo decía, y decía, si usted con su verdad va a decírsela a alguien y sabe que la va a hacer sufrir, usted cállese la boca. Primero está la compasión, no hacer sufrir a otro ser. Aunque usted tenga la verdad, no puede ir con ella si alguien no puede entenderla, y va a sufrir si usted se la dice. Claro, bueno, hay que recordar que las 4 nobles verdades del Buda, que hablan de esa sensación del sufrimiento, primero el sufrimiento en sí, luego el origen del sufrimiento, la cesación del sufrimiento, y después la 4ª noble verdad, que habla del octuplo creencia o valor que tiene el ser humano, ¿no? De esas 8 creencias que hablan también de ese sufrimiento, ¿verdad, Isaac? A mí, una de las cosas que me atrae mucho del budismo es esa infinita compasión que tienen para no hacer sufrir a otro ser. No solamente eso, ¿no? Ves que las cualidades que se requieren son compasión y sabiduría. Compasión para poder darle la mano a todos los seres, pero con sabiduría, no a lo tonto. Por eso la sabiduría es muy necesaria para que la compasión se aplique correctamente. ¿Y si cambiamos nuestros pensamientos, entonces? Ese es otro tema. ¿Qué le pasa a nuestro destino? Cuéntame, sí. Mira, dentro de los temas que tenemos, y creo que eso lo dicen muchas de las escuelas, incluso escuelas filosóficas, la mente es el hacedor de todo lo que hacemos. Tú lo sabes, antes de cada acto hay un pensamiento. Y antes del pensamiento yo generé una intención. Por ejemplo, ¿qué intención tienes tú para hacer este programa desde hace 40 y tantos años? 30 años. 30. Sí. A ver, ¿qué intención has tenido, Pedro? Sí, pues dar crecimiento, aprender, pero sobre todo, más que dar conocimiento a los demás, darme conocimiento a mí mismo, o sea, querer aprender de muchas cosas y luego compartirlas. Esto tiene que ver mucho con la compasión y con la ayuda a todos los demás. La intención es muy elevada, y yo casi estoy seguro que mucha gente a la que ha oído el programa, porque a mí me lo dicen constantemente cada vez que hay una charla, oye, que Pedro, que aquí, que allá, le has inspirado. Eso lo vas a tener que aceptar, Pedro. Son medallas, más de las que ya físicamente te han dado, porque cada ser que haya escuchado el programa y haya hecho cambios en su vida, porque le pareció interesante una opinión o tu comentario, va a tener efectos secundarios muy amplios. Acuérdate lo que decía el segundo principio: pequeñas cosas crean grandes cosas. Entonces, creo que la enseñanza está en todas partes, Pedro. La tenemos en el cristianismo, la tenemos en el budismo, en el hinduismo, en otras de las tradiciones, pero nos falta ponerlo en práctica. La gente se ha conformado, y eso yo le hago totalmente caso a Teilhard de Chardin, a este teólogo. La gente dejó de imitar a la vida del Maestro Jesús y ahora se conforma con creer. Eso no funciona. Creer no me va a ayudar a salir adelante en mi vida. Tengo que poner en práctica los principios que profeso, y el cambio se daría, es real. Obras son amores y no buenas razones, querido Isaac, ¿no? Pues sí.
San Pablo hablaba de fe, pero Santiago hablaba de hechos y de fe, pero con obras, ¿no? Porque si no, la fe queda un poco insulsa, ¿no? Ahí queda media hueca. Bueno, al piropo que nos echabas, querido amigo y compañero, quiero decirte que este programa no sería lo que es si no tuviera gente de la calidad humana, del prestigio social y sobre todo del corazón que tiene nuestro invitado Isaac Yaulí. O sea que gracias, Isaac. Bueno, yo creo que todos los que estamos tratando de transmitir o de compartir nuestras experiencias, hacemos algo. Y fíjate, quiero retomar lo que me preguntaste sobre la mente. Dado que la mente es la que hace, bueno, normalmente es la que decide, emite pensamientos o virtuosos o no virtuosos o neutros. A mí, recordando en ese retiro en el que estuve, uno de los instructores decía que yo lo transmito para ver si la gente lo puede entender, y yo creo que sí, y lo puede poner en práctica. Trata cada momento del día de emitir pensamientos virtuosos, o sea, pensamientos positivos. Primero te vas a tener que obligar, porque no lo vamos a hacer normalmente. Estamos demasiado distraídos. Cada vez que me acuerde, lo voy a hacer, y constantemente. ¿Qué va a pasar? Primera, voy a empezar a deducir de mi parte espiritual esos aspectos positivos, si yo no los tengo muy desarrollados. Segunda, voy a neutralizar aquellos pensamientos negativos que quieran entrar, porque hay una ley en el estudio de la mente. Dos pensamientos no pueden estar en el mismo lugar. Entonces, si yo estoy constantemente pensando en cosas positivas, virtuosas, no solamente para mí, para mi familia, para el país donde vivo, para todos, en lugar de estar criticando y lanzando pullas y maldiciones, ¿qué va a hacer? Pues que voy a ir cambiando y después me voy a acostumbrar a hacerlo. Esto a mí me pareció una enseñanza muy interesante y que podría ser muy práctico para mucha gente que nos escucha, que empiece a tratar de pensar constantemente, desde que se despierta en la mañana, decir, este día me propongo ser una persona equilibrada hasta donde yo pueda y ayudar a todo aquel que se acerque y que me pida ayuda y que yo pueda dar. Y voy a tratar de que aquellas situaciones complicadas esté yo sereno y tranquilo. Simplemente que lo empiece a hacer como una proposición personal. Y después que vaya vigilando, porque aquí los que practican o practicamos el mindfulness o la famosa mente completa o conciencia plena, atención, sí, nos ayuda mucho porque vamos a estar atentos a no estar dejando que entren los pensamientos de cierto tipo cuando algo no me gusta, sobre todo la crítica. Vamos por la calle criticando, hay que detenerlo. Una herramienta que detiene esos pensamientos que entran y no podemos pararlos es la meditación. Que trate las personas de meditar por las mañanas para serenarse y serenar su mente. Y van a estar más atentos en el día y van a notar que esos pensamientos que antes entraban como Pedro por su casa, ahora pues tienen que pedir permiso o no entran. Te lo digo porque sí es posible hacerlo, sí se puede conseguir, pero uno debe practicarlo. La enseñanza, como tú lo dijiste, si no hay práctica, de nada sirve saber muchísimas cosas, pero no lo pongo en práctica. El pedagogo y filósofo Gerardo Schmidlin apunta que lo único que sí podemos cambiar es la interpretación que hacemos de los acontecimientos en sí, conociendo y comprendiendo cómo funciona nuestra mente. Y está claro que, tal y como apunta el doctor Isaac Yaulí, los pensamientos pueden generar acciones, las acciones generan formas de expresión, cómo nos van a entender y cómo vamos a tratar al mundo, y ese trato nos va a reportar pues mayor felicidad o menos felicidad en función a cómo tratemos también a nuestros semejantes. Dicen que la lengua no tiene huesos, pero que rompe muchos, Isaac. Hombre, ahí tú sabes muy bien que hay una palabra mal dicha en un momento dado a una persona, sobre todo si esa persona está sensible, la puedes acabar en lugar de ayudarla. Yo recuerdo en mi etapa de maestro en la universidad, o al final de la carrera de los chicos, una vez algunos me vinieron a decir, oiga, usted dijo algo en la clase que me ha hecho hacer las cosas de otra manera y se lo vengo a agradecer. Yo dije, mira, ni siquiera me di cuenta de que eso puede ayudar, y es cierto, una palabra dicha, sobre todo a un joven, a un niño, en el momento adecuado, lo levantas, lo vuelves quizá una persona, vamos a decir, más desarrollada porque tienes una visión diferente, o la hundes. Y eso es el gran problema, sobre todo en la educación, que a veces destapamos, como dices tú, la boca o el caño cuando hablamos y decimos tonterías e insultos a un niño o a un joven, que son los que son afectados por esto.